Bueno, estamos en el último tema de esta unidad de mecanismos de defensa innatos y lo que vamos a ver es el complemento. Con nuestro objetivo de conocer las proteínas del complemento, no solo aprendérselas, ¿no? Yo los invito a que empecemos a entender estructura y función, ¿no? Gracias a entendiendo estructura y función se les va a hacer algo más sencillo y de esa manera, pues lejos de aprenderse los mecanismos de regulación, van a ser muy evidentes porque existen esos mecanismos de regulación. Entonces, el complemento nace porque desde trabajos, pues los primeros trabajos se utilizaron cobayos y observaban que el suero tenía algo. Bueno, el suero podía lisar, ¿no? El suero previamente o el cobayo previamente inmunizado con toxina colérica del cólera, pues podía lisar a Vibrio cólera. Eh, bueno, más que nada, la bacteria de Vibrio cólera inmunizado podía hacer ese suero lisado, ¿no? Y los cobayos que no eran inmunizados, pues se permitía la multiplicación de la bacteria. Conclusión de esto, pues el suero de estos cobayos inmunizados tenía una propiedad de lisis, ¿no? Incluso otros investigadores empezaron a hablar de un principio lítico del suero de las bacterias, a la cual le llamaban la lexina. Esto fue Buchner el que hablaba de la lexina. Incluso empezaron a jugar con qué tan estable era esa lexina, porque muchos pensaban que era un estado transitorio del suero y no moléculas como tal, ¿no? Y entonces empezaron a calentar este suero y observaban que perdía sus propiedades líticas. Lo interesante vino después cuando Bordet observó que efectivamente se perdían esas capacidades líticas cuando se calentaba a 56 grados por 30 minutos, ¿no? Pero lo interesante es que podía recuperar sus capacidades líticas cuando se recuperaba con suero fresco de un cobayo no inmunizado. Aquí lo interesante es que decían que si que los cobayos no inmunizados, pues existía multiplicación, ¿no? De la bacteria. Entonces era importante tener suero de un modelo inmunizado. Entonces aquí lo importante de Bordet fue ese, que yo lisaba, que perdía la capacidad lítica al calentarlo, ¿no? Y yo recuperaba con suero fresco y prácticamente mantenía esas propiedades líticas. De ahí que la conclusión, que eso que estaba en el suero tenía dos cosas, algo termolábil y algo termoestable. ¿Por qué algo termolábil? Bueno, porque se estaba perdiendo al calentarlo. ¿Por qué algo termoestable? Bueno, porque de alguna forma se podía recuperar al adicionar suero fresco, ¿no? Posteriormente se dieron cuenta que lo que era termolábil era lo que conocíamos como la alexina de Buchner y lo que era termoestable casualmente eran los anticuerpos. De ahí que esas propiedades líticas del suero, Paul Ehrlich las llamó complemento. ¿Por qué? Porque él decía que el complemento, digo, él decía que esas propiedades líticas del suero no era más que algo que complementaba la función de los anticuerpos, ¿no? Entonces, los anticuerpos tienen múltiples funciones, ¿no? Entre ellas, una es ocasionar lisis a través de esas componentes que se encontraban en el suero. Entonces, él los bautizó como complemento, ¿no? Entonces, de ahí que se acuñó el término complemento para estudiar esas propiedades líticas del suero, ¿no? Y de ahí que también se acuñó un término de termoestable, termolábil, y se usó de parámetro usar 56 grados 30 minutos, ¿no? Es un poquito de historia, ¿no? Y luego con conocer esto, pues hicieron la primera aplicación, ¿no? Seguramente en laboratorio les van a hablar o ya o no les hablaron, pero permítanme eh, hablarles tantito, ¿no? El complemento ya fue utilizado sin conocer qué era, pero ya podían tener alguna aplicación simplemente con saber que ocasionaba lisis. Si yo tengo un suero de paciente, ¿no? Que va a tener anticuerpos, pongo con la presencia de un antígeno más fuente de complemento, puede haber dos escenarios. Escenario 1, donde no hay anticuerpos. Escenario 2, donde hay anticuerpos. Escenario donde no hay anticuerpos. ¿Qué va a pasar? Si yo adiciono a mi sistema esto de aquí, que esto de aquí no es más que eritrocitos previamente
sensibilizados. ¿Y a qué me refiero con el término sensibilizados? Bueno, que tengo anticuerpos unidos a esos eritrocitos porque están reconociendo de forma específica algún antígeno del eritrocito. A este sistema yo le voy a llamar eritrocitos sensibilizados, ¿no? Si yo tengo eritrocitos sensibilizados, los pongo con una fuente de complemento más el antígeno de prueba, ¿qué va a pasar? Pues al no haber presencia de anticuerpos, pues el complemento va a tener acción sobre esos anticuerpos, así como decía Paul Ehrlich, complementar su acción de estos anticuerpos. ¿Y qué va a pasar? Pues va a ocasionar la lisis del eritrocito. Una lisis del eritrocito nos asociaba a la ausencia de anticuerpos. En cambio, si en mi suero problema yo tenía presencia de anticuerpos, cuando lo pongo en contexto con sus antígenos, ¿qué va a pasar? Pues va a ocurrir lo que han analizado en sus respectivos laboratorios, la reacción antígeno-anticuerpo, ya sea en su etapa 1 o en su etapa 2, pero al fin y al cabo iba a ocurrir esa reacción. Entonces, al adicionar mi sistema, que son eritrocitos sensibilizados, y mi complemento, pues el complemento prefirió o se fue o se consumió en esta reacción antígeno-anticuerpo y no en esta. Conclusión, pues nuestros eritrocitos quedaban sin lisis, ¿no? Y esto era un resultado de la ausencia de lisis, bueno, como un resultado de presencia de anticuerpos, un resultado positivo. Entonces, vean qué interesante, con conocer casi nada del complemento, pues ya tenían una aplicación. Y por muchos años, esta fue una técnica fácil, rápida, de ver la presencia de anticuerpos o hacer un sistema que me determinara la presencia de anticuerpos. Hoy, ¿cómo visualizamos el complemento? Hoy no lo vamos a visualizar el complemento como simplemente lisis, ¿no? ¿Qué conocemos? Conocemos diferentes vías que lo permiten activar. Ahorita voy a pasar a los nombres, pero lo que único que quiero es que vean en esta diapositiva que existen diferentes vías que me van a permitir activar, pero todas de ellas convergen en una función, ojo, no en moléculas, sino en una función, y esa función se llama C3 convertasa, es decir, una función que de alguna forma convierte a la molécula C3, ¿no? Y esa molécula C3, ¿no? Tarde que temprano, en su última consecuencia, va a formar esto. Y esto no es más que el complejo de ataque a membrana, es decir, la lisis que observaban históricamente. Entonces, ¿qué conozco? Lo que históricamente es capaz de producir la última consecuencia. Conozco que hay muchas múltiples formas de activarlo, pero lo que tienen en común todo esto es que es una función de C3 convertasa. Para ir poder dilucidar una y otra vía, pues lo que requiero es entender sus estructuras. Y antes de entender sus estructuras, para poder seguir avanzando y vean la importancia del complemento, es porque tiene funciones a diferentes niveles. ¿Qué va a ocasionar la activación del complemento a nivel de inmunidad innata? Bueno, a nivel de inmunidad innata va a ser responsable de opsonizar, ¿no? Esos componentes del complemento que se producen en hígado, gracias a que hubo interleucina 6, clase previa o diapositivas previas, ¿no? Aquí ahora las vamos a englobar como que permiten opsonizar. Si llega a la última consecuencia, va a permitir la lisis, ¿no? La activación del complemento va a generar moléculas que tienen función quimiotáctica, ¿no? Que además provee la generación de quimiosinas, pero su función inicial es de quimiotaxis. La presencia de complemento me va a generar inflamación. ¿Qué es inflamación? Activar células, reclutar células. Y esas células que llegan, la presencia de complemento me va a permitir activarlas, ¿no? En inmunidad adaptativa, que lo vamos a ir viendo cuando veamos inmunidad adaptativa, simplemente les pongo el panorama general para que vean la importancia del complemento. Es permite el aumento de la respuesta de anticuerpos, promueve la respuesta de T, ¿no? En mecanismos de tolerancia está presente, permite la eliminación de células autorreactivas, ¿no? Y mejor aún, gracias a que tenemos la presencia de ese complemento, podemos potencializar o podemos hacer más eficiente que se desarrolle la memoria inmunológica. Y quizá lo más importante, y lo dejé para el final de esta diapositiva, es que la función del complemento es un sistema de aclaramiento, de limpieza. Gracias a que activamos las proteínas del complemento, pues se permiten limpiar complejos inmunes y mejor aún células apoptóticas, ¿no? Muchas veces pensamos como ejemplo protector o anticuerpos. Imagínense que entra un virus y yo ya tengo previamente anticuerpos. Ese virus no me va a ocasionar enfermedad gracias a que cuando entra a mi organismo existen anticuerpos que los neutralizan. Neutralizan, bueno,
Y hasta ahí nos quedamos y pensamos que el sujeto goza de salud, efectivamente. Pero ¿qué va a pasar con todos esos complejos inmunes que se están formando? Si hubiera un sistema que no me los limpiara, no me los depurara, pues esos mismos complejos me ocasionan una enfermedad peor que lo que me ocasionaría este virus. Entonces, quién me va a permitir limpiar esos complejos inmunes? Bueno, gracias a la activación del complemento. Entonces, con esa diapositiva quiero llegar a que no solo tengan la visión que complemento es esto de acá, ¿no? Algo que complementa los anticuerpos y que ocasiona lisis, ¿no? Ahora ya tienen algo más interesante, hace todo esto, ¿no? Entonces, para entender las funciones de todo esto, permítanme hacer el siguiente recorrido de cómo se activan las vías y para que esto no resulte aburrido, lo que voy a hacer es que aprendan un poco de las estructuras. Entonces, el complemento son múltiples proteínas, algunas solubles, algunas presentes en células, algunas con función de receptores. Pero independiente de esto, bueno, las vamos a clasificar. Es la forma más sencilla. Las vamos a clasificar en 5 grandes grupos, ¿no? Entonces, 2 de ellos o 3 de ellos ya los conocen. Así de sencillo, por clases de bioquímica. Me voy a centrar en los otros, pero vamos a repasar todos. Vamos a tener un grupo de proteínas del complemento que su función va a ser enzimas. ¿Por qué van a ser enzimas? Porque tienen un dominio serin proteasa, ¿no? ¿Ustedes recuerdan ejemplos de serin proteasas? No hay libro de bioquímica que no inicie el tema de enzimas porque es el primer sitio catalítico que se descubrió, que se estudió, que se hizo la cristalografía del dominio serin proteasa, ¿no? De la famosa triada catalítica, ¿no? De residuos de serina, histidina y ácido aspartico. Aquí tengo un ejemplo, una estructura de estos 3 aminoácidos que su función es hacer cortes sobre proteínas. Bueno, algunas de esas proteínas del complemento tienen esa función. ¿Cuáles? C1S, C1R, factor B, factor D, factor I. Entonces, esos, cuando escuchen su nombre, ¿qué tienen que pensar? En que hacen cortes sobre proteínas. Son los únicos que hacen cortes, ¿no? De ahí que quiero quitarles en la mente si algún día escucharon que el complemento es un conjunto de enzimas. Sí, conjunto, pues no tanto un conjunto, porque son muy pocas que tienen propiedades de serin proteasa. Otras tienen otras funciones, pero solo unas cuantas tienen dominio serin proteasas. La otra familia ya la vimos, ¿no? De las colectinas, forma parte eh, de los receptores tipo lectina C, ¿no? Y lo que hacía propio ese conjunto de familia eran las lectinas. Bueno, las lectinas, como ejemplo, tengo las colectinas. ¿Y qué son las colectinas? Bueno, ese tipo de estructuras que ven acá, cabezas globulares con tallos tipo colágena, ¿no? ¿Qué van a hacer esos tallos tipo colágena? Pues permitir la estructura de esto, ¿no? Son proteínas que en su estructura tridimensional asemejan el ramillete o un manojo de flores, ¿no? Estas cabezas globulares que estoy señalando aquí, pues lo que permite es el reconocimiento de carbohidratos, ¿no? Ya sea dependiente de calcio, como la MBL, o independiente de calcio, como las ficolinas, pero en su conjunto, cuando escuchen la palabra una colectina del complemento, que van a pensar en que reconoce carbohidratos. Otras grupo de proteínas del complemento son las citolíticas. Las citolíticas se distinguen porque tienen dominios que se llaman dominios perforinas. Su nombre nos dice, perforan, dominios perforina. ¿Quiénes son esas? C6, C7, C8 y C9. Hoy en día conocemos con mucho detalle pues, la estructura de las citolíticas, de las proteínas citolíticas que van a formar este complejo, que hoy conocemos como complejo de ataque a la membrana, que no es más que una estructura que se queda inmersa en la membrana y ocasiona un hoyo en la membrana que va a desestabilizar pues, las funciones celulares y en consecuencia va a llevar a la muerte celular. Entonces, otra familia van a ser los receptores que se van a asociar con su regulación. Todos esos que van a regular tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Dominios de consenso cortos. Es esto lo que se conoce, dominios de consenso cortos. Son estos de acá. ¿Qué hacen los dominios de consenso cortos?
pues no son más que estructuras que se van repitiendo, ¿no? Y esos dominios que se van repitiendo, aquí tengo un ejemplo, una repetición de consenso corto, otra repetición de consenso corto, pues le van a hacer a la proteína mucha flexibilidad, de tal suerte que la proteína va a tener diferentes conformaciones. Esta es una conformación, esta es otra conformación y estas son conformaciones. Esto le va a permitir que sus funciones de estas proteínas pues van a ser más reguladoras. Y ahora sí, vienen las verdaderas proteínas del complemento. Las verdaderas proteínas del complemento es C3, C4 y C5. Hasta están en orden. C3, C4 y C5. ¿Qué son las verdaderas proteínas del complemento? Permítanme presentárselas. Está en la parte superior. Esta es una proteína verdadera del complemento. Es una molécula grande, más de 13 dominios. Aquí lo interesante o lo que llama más la atención es lo siguiente. Observen lo que está aquí. Bueno, esto que está aquí en color rojo es un pequeño pedacito que está protegiendo algo que está atrás de esto que está en rojo y es un puntito en color rojo. Esto que estoy señalando es lo más interesante y lo que lo hace pues una verdadera proteína del complemento. ¿Y qué es eso? Pues en un enlace tioéster. Es una proteína que tiene un enlace tioéster que de alguna forma está protegido por este tipo de estructura que le permite que no fácilmente sea hidrolizado. ¿Por qué tanto protege su enlace tioéster? Bueno, su enlace tioéster es protegido de la molécula de agua, porque ¿qué le va a pasar a un enlace tioéster cuando entra una molécula de agua? Se va a hidrolizar exponiendo un grupo tiol y un grupo carboxilo. Entonces, ese grupo tiol, ¿cómo es químicamente? Muy reactogénico, rápidamente puede reaccionar con alguna proteína de membrana o con algún carbohidrato, ¿no? Entonces, por eso debe ser una proteína que esté protegida. Entonces, cada vez que escuchen una proteína verdadera de complemento, si por alguna razón alguien hace un cambio conformacional o un pequeño corte que le permita la entrada de una molécula de agua, estén pensando que va a ocurrir una molécula en la cual rápidamente se va a pegar de forma covalente a la membrana. Entonces, teniendo todo eso en mente, créanme que rápidamente podemos entender a gran detalle las vías de activación del complemento. Entonces, vámonos a la primera vía y las voy a explicar de alguna forma evolutivamente hablando. Evolutivamente, la vía de las lectinas es pues la más conservada porque inicia con colectinas. La primera colectina, aquí están todos los que van a participar, pero lejos de que vean esta lista, esta es nada más por si se me pierden, vamos a entenderla por orden, cómo van actuando. Pues lo primero que actúa es la MBL como ejemplo, Recuerden que las colectinas son un gran grupo de una familia, pero todas tienen algo en común. Tallos tipo colágeno y cabezas globulares. Ahí pueden observar sus cabezas globulares que van a reconocer estos carbohidratos, ¿no? Pues cuando reconocen estos carbohidratos, vean, observen, pues va a permitir una asociación muy fuerte. Generalmente, ¿qué carbohidratos son capaces de reconocer? Pues generalmente reconocen carbohidratos sin carga. Ejemplo, la manosa, de ahí su nombre, lectina de unión manosa, sin embargo no es la única. N-acetilglucosamina también, la glucosa, la fucosa, la N-acetilmanosamina, que tienen en común todo eso, que no tienen carga, esos carbohidratos, que no son capaces de reconocer, pues no reconocen ni galactosa ni ácido ciálico. Si recuerdan sus clases de microbiología y sus clases de biología celular, se van a dar cuenta que el ácido ciálico y la galactosa es de los carbohidratos que más tenemos nuestras células propias. Y todos los demás, como es la manosa, la fucosa, N-acetilmanosamina, son carbohidratos que están presentes generalmente en patógenos o en microorganismos, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que la MBL preferentemente se une, ¿no? Se une a superficies de microorganismos. Ojo, no es que no tengamos ni manosa, ni fucosa, ni glucosa, ni N-acetilmanosamina en nuestras superficies. Sí tenemos, pero ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo siguiente. Aquí tengo un ejemplo de una superficie de un patógeno. Vean cómo la MBL va a ser muy estable
porque tiene grandes cantidades de ese carbohidrato. En cambio, en una superficie de una célula propia, ¿qué va a pasar al tener pocos residuos de esos carbohidratos neutros? Bueno, va a ocurrir que esta asociación no va a ser tan estable. De ahí que la MBL prefiere unirse a superficies de patógenos. Una vez que se une a una superficie de patógenos, esto le va a permitir asociarse a estas enzimas MAPS1 y MAPS2. ¿Qué significa MAPS1 y MAPS2? Bueno, la S es de serín, la P de proteasa, la A es asociada y la M a manosa. Entonces es una serín proteasa asociada a manosa. Entonces tengo la MBL que se le une MAPS1 y MAPS2. Su nombre MAPS1 y MAPS2 nos hace pensar cuál es su función. Si tienen dominio serín proteasa, pues van a cortar proteínas. ¿Qué proteína van a cortar? La molécula C4. La C4, entonces, superficie de patógeno, superficie de microorganismo, se une la MBL que tengo en negro. Gracias a que hay una asociación muy estable, se unen la MAPS1 y la MAPS2. MAPS1 y MAPS2, al tener dominio serín proteasa, van a cortar C4. Entonces, a partir de ahora voy a usar una nomenclatura. Cada que existe un corte, se van a generar dos fragmentos. Al fragmento de mayor tamaño le voy a poner la letra B. Al fragmento de menor tamaño le voy a poner la letra A. Entonces, cuando yo les digo MAPS1 y MAPS2 cortan a C4, piensen en que se libera un fragmento C4A pequeñito, un péptido pequeño, y C4B, ¿no? Piensen que C4B, el fragmento de mayor tamaño, fue esa proteína verdadera del complemento. Y cuando digo verdadera del complemento, ¿en qué están pensando? ¿Qué va a ser la proteína encargada de activar o potencializar la respuesta? No, estén pensando en proteína verdadera del complemento, piensen en que es una molécula que está escondiendo un enlace tioéster. Entonces, cuando les digo hacer un corte, ¿qué están pensando? Hace un corte, entra ¿qué? Una molécula de agua, hidroliza el enlace tioéster, se genera un grupo tiol. ¿Y cómo es el grupo tiol? Altamente reactivo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer el corte, observen lo que va a pasar. Se queda pegado en la membrana. Algo muy interesante que rompe con muchos procesos biológicos es que por primera vez le estoy hablando de un enlace de tipo ¿qué? Covalente. Y C4b se une a la superficie de forma covalente, ¿no? Y se libera C4a. Porque aquí ponen C4b con agua porque se está exponiendo el enlace tioéster, ¿no? Y se queda C4b. ¿Qué va a ocasionar C4b? Pues prácticamente no es lo mismo que C4. Ya se pegó a la membrana, lo cual ocurrió cambio conformacional. Eso le va a permitir a que se asocie con C2, ¿no? Y una vez asociada con C2, justo cerquita de este complejo serín proteasa, que es la MAPS, también va a cortar a C2. Y entonces de esa forma, C2, el fragmento de menor tamaño se va a llamar C2A y el de menor tamaño C2B. Entonces, va a quedar justo al ladito de donde se unió la MBL por esta superficie rica en manosas, ¿no? Una molécula unida de forma covalente C4b, C2b, es decir, un complejo bimolecular formado por dos moléculas que esta molécula C2b tiene un dominio serín proteasa, ¿no? Y al tener serín proteasa, ¿qué va a hacer? Cortar. ¿A quién va a cortar? A la C3. Por lo tanto, al cortar C3, esta molécula bimolecular se va a llamar C3 convertasa. C3 convertasa. ¿Se acuerdan que mi primera diapositiva que les puse es que ¿qué tienen en común todas estas vías? En llegar a formar una función de ¿qué? De Convertasa. C3 convertasa, efectivamente. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? El entender todas las vías hasta C3 convertasa es aprender todo el complemento, porque todo es igual. Entonces, dudas sobre cómo activo a través de la vía de las lectinas y llego hasta la C3 convertasa. Profe, Sí. ¿podría repetir todo? O sea, me quedé este, en que la MBL prefiere unirse a patógenos y esa unión es tan estable que se une una MAP, una MPSP.
MASP. Les va de nuevo. Entonces, observen lo siguiente. Superficie de patógeno, superficie de célula normal. Bueno, no célula normal, célula nuestra. Piensen en un enterocito o en un neumocito. Lo primero que difiere, esta de acá es rica en carbohidratos neutros, esta tiene muy pocos carbohidratos neutros, ¿no? Entonces, la MBL, que es esta molécula en amarillo, ¿no? Sus cabezas globulares, ¿por qué cabezas globulares? Porque pertenecen al grupo de las lectinas, reconoce carbohidratos, se asocia fuertemente aquí y no acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Gracias a que se asoció a esta superficie de patógeno, le va a permitir ser más estable que se unan estas moléculas que están en suero, MAPS1 y MAPS2. Sus siglas no son más que serin-proteasas asociadas a manosa, a MBL más bien, serin-proteasas asociadas a MBL. Esta es la MBL. Entonces, vamos a imaginarlas así juntitas, pegadas, ¿no? Entonces, superficie de patógeno, MBL unida de forma estable, MAPS1 y MAPS2 aquí. Entonces, ya está pegado. El patógeno está recubierto de MBL, ¿no? Entonces, gracias a que está MBL, ¿no? Unido a MAPS1 y MAPS2, MAPS1 y MAPS2 son serin-proteasas. Aquí van a cortar a C4. ¿Y qué hace C4? Bueno, tiene ahí oculto, resguardado un enlace artioéster, ¿no? Cuando hace un corte en la MAPS1 y la MAPS2 sobre C4, ¿qué permite? Exponer a ese enlace artioéster. Entonces, se corta esa molécula C4 en C4A, que es pequeñito, que es un pequeño fragmento, y se libera C4B con su enlace muy reactogénico, que va a reaccionar rápidamente porque es un enlace artiol. Entonces, ¿dónde se va a pegar? Inmediatamente al ladito de esa superficie. Conclusión, ese patógeno ahora de tener fija la MBL, además de eso, tiene C4B. C4B permite que se asocie C2, ¿no? Y C2 unido a C4B, pues es C4B, C2. Pero ¿dónde está cerquita? Cerca de las MAPS. Entonces, las MAPS, al tener su dominio serin-proteasa, corta C2. Entonces, ¿qué va a pasar si corta C2? Se genera C2A y C2B. Entonces, la conclusión es que se va a quedar este complejo bimolecular formado por C4B, C2B. Este complejo bimolecular tiene función de C3 convertasa. Y hasta aquí dejamos esta vía porque todas terminan en la función de C3 convertasa. ¿Qué es una función de C3 convertasa? Algo que va a cortar a la molécula C3, ¿no? No sé si ahora fui más claro. Sí, profe, nada más, ¿cuál dijo que era la que cortaba C2? Creo que su audio está muy, muy ligero, no le entendí. ¿Ahí me escuchó? Muy poquito, pero hago el esfuerzo. Ya. ¿Cuál era la que cortaba C2? ¿Qué es la que corta C2? Las mismas, MAPS1 y MAPS2, las que tienen función de serin-proteasa, la misma que cortó a C4. Entonces, imagínense, es una forma. Aquí tengo la MBL, se pega una superficie. El pegarla me permite asociar a MAPS1 y MAPS2. ¿Qué hacen MAPS1 y MAPS2? Lo único que saben hacer, cortar. ¿A quién cortan? Tanto a C4 como a C2. Entonces, los fragmentos de mayor tamaño se quedan fijos en la superficie y forma C4B, C2B. ¿Más dudas? No. Vamos, siguiente. Entonces, vía de las lectinas, así de sencillo. Vamos a la vía clásica. Aquí está todo el nombre, pero pues es más sencillo entenderlas por su estructura. Y si las entendemos por su estructura, observen lo siguiente. Les presento a la molécula C1Q. Si no tuvieran nada de información previa a veces que se aprende de memoria, ¿qué pensarían que hace la C1Q con esa imagen que le estoy proyectando? ¿Reconocer carbohidratos? Pues sí, ¿no? Vean, a veces contaminan. Y los que ya empezaron a estudiar complemento en otras materias, seguramente están en mente es la que reconoce anticuerpos. Bueno, por estructura, lo que más reconoce o lo que se observa es una estructura también con cabezas globulares, ¿no? Con tallos tipo colágena, ¿no? Y efectivamente esas cabezas globulares saben reconocer lo que está aquí en esta lista. Observen lo que está en esta lista. Neuronas dañadas, debris de mielina,
fibrina, amiloides, proteínas apoptóticas e incluso algunos patógenos. Y además de todo eso, adivinen qué sabe reconocer. Los complejos, ojo, complejos antígeno-anticuerpo. Solo que históricamente lo que descubrieron primero, adivinen qué fue, complejos antígeno-anticuerpos. Y puesto que Paul Ehrlich le había hablado al complemento como el que complementaba la acción de los anticuerpos, pues se quedó que la vía clásica solo reconoce anticuerpos. Pero eso es historia, no es que esté erróneo, simplemente es el contexto histórico. Pero hoy sabemos que es una molécula más, que entre todo eso que reconoce complejos antígeno-anticuerpos. Bueno, ¿por qué complejos antígeno-anticuerpos? Me detengo tantito. La principal inmunoglobulina que sabe reconocer se llama IgM. Las primeras clases, cuando vimos selección clonal y les proyecté un video, vieron por primera vez la IgM. ¿Cómo la vieron? Pentamérica. Bueno, como esta de acá. Cuando reconoce un patógeno, cuando sus sitios activos, que son 10 sitios activos, reconocen un patógeno, reconocen algo, ocurre la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Porque reconocen su antígeno específico, vean qué conformación pasa. De ser una conformación plana, forma una conformación, alguien diría de araña, no, de araña no. Vamos a hablar de una conformación plana a una conformación, pues que no es plana, ¿no? Que tiene una conformación de alguna forma de grapa, ¿no? Incluso le llaman conformación de grapa, ¿no? Entonces, plana y de grapa. Bueno, solo cuando está así es capaz de que la C1Q pueda reconocer esta parte del anticuerpo. Por esa razón decimos, ojo, que C1Q reconoce complejos antígenos anticuerpos. Hoy en día ya sabemos el detalle, ya está con cristalografía bastante detalle. Anteriormente se pensaba esto que les traigo aquí y lo sigo diciendo porque en los libros lo van a encontrar. Se decía lo siguiente, que puede reconocer la C1Q, la IgM, o también puede reconocer dos moléculas de IgG a cierta distancia. Y nos ponían esta proyección. Si el antígeno está recubierto de anticuerpos y permite cierta distancia, es muy estable la C1Q. Bueno, esto que ven ahí jamás lo han podido cristalizar. Nunca lo han podido reproducir, aunque lo encuentran en todos los libros. Bueno, ¿qué es lo que se ha podido reproducir? ¿Qué es lo que se ha podido cristalizar? Bueno, es que no reconoce dos, reconoce 6 y 6 unidas solo por un sitio activo. Es decir, si este fuera un anticuerpo IgG, solo reconozco de una parte el antígeno y de otra parte la dejo libre. Mi cuerpo lo dejo hacia afuera. Hago 6 veces eso y eso es lo que reconoce la C1Q. Pero no nos vamos a meter a más detalles, simplemente nos vamos a quedar con que C1Q reconoce tanto IgMs e IgGs, que es lo más fácil que reconozca IgMs. De ahí que seguramente en laboratorio ya les han dicho que una de las características de las IgMs es justamente activar complemento. ¿Por qué? Porque tengo una molécula C1Q que reconoce a los complejos antígeno-anticuerpos. Bueno, ya que reconoció eso, ¿qué va a pasar? Una vez que está unido a su complejo antígeno-anticuerpo o a cualquier cosa de estas, ¿no?, que están acá en la lista, bueno, se le va a asociar C1R y C1S. Aquí se las presento. C1R y C1S. Es más, se le asocian dos, por eso se le pone C1R2 y C1S2 unido a la molécula C1Q. Bueno, se escribe así, C1QR2S2. ¿Qué es R2 y S2? ¿Qué es C1R y C1S? En nuestra lista, ¿qué les había dicho que eran? Bueno, regresamos a nuestra lista. ¿Qué eran las C1R y C1S? Bueno, moléculas que tienen dominio serín proteasa. Entonces, ¿qué esperan que va a hacer? Cortar. Y adivinen a quién cortan. A la misma molécula que ya analizamos, a C4. Si cortan C4, ¿qué va a pasar? Aquí está C4. Genera un pequeño fragmento, se llama C4A, y un fragmento de mayor tamaño que se llama C4B. ¿Por qué se pegó a la membrana? Porque les acabo de decir que C4 es una verdadera proteína del complemento.
que tiene un enlace tioéster. Al sufrir un corte, se hidroliza el enlace tioéster y se expone un grupo tiol. El grupo tiol va a entrar a la superficie. Bueno, va a permitir reaccionar con la superficie más cercana y por eso dibujamos cercanamente un C4b. C4b, ¿qué les había dicho que hacía? Cambios conformacionales para que se una a C2. Y C2 unido a C4b va a ser blanco directo, va a estar en la boca del lobo, ¿no? De las moléculas con serin proteasa, ¿cuáles? C1R y C1S. Entonces, ¿qué le va a pasar a C2? ¿No? Lo que le va a pasar es que se va a romper en C4b, en C2b y C2A, ¿no? Yo les dije que con por nomenclatura actual, el fragmento de mayor tamaño se queda unido a la membrana. Por lo tanto, el fragmento mayoritario se tendría que llamar C2b. Todos estamos viendo aquí que aquí dice C2A. Bueno, ¿por qué ponen eso? Bueno, porque históricamente no comprendían todo el complemento y conforme fue descubriéndose le iban poniendo los nombres. La vía clásica tiene su nombre de vía clásica porque fue la primera en estudiarse. Y al componente C2, al no tener la cristalografía ni saber si era el de mayor tamaño o el de menor tamaño, sin saber nada, pues lo bautizaron y le pusieron al fragmento de mayor tamaño C2A. Por eso hay una confusión, pero depende del libro que están tomando. No es que los profesores se equivoquen y los libros se equivoquen, simplemente es qué libro están tomando. Si toman el libro Cubi, de donde yo tomé esto, la edición 2003, pues van a seguir manteniendo el C2A. No es que sea una molécula diferente, es lo mismo, es la molécula de mayor tamaño. Entonces, ¿qué estoy formando? C4b y C2b o C4b, C2A, ¿no? Como lo quieran ver. ¿Qué función creen que tenga? Pues nuevamente lo mismo que la anterior, función de C3 convertasa, que esté esquematizado acá. ¿Y qué es función de C3 convertasa? Bueno, cortarle un cachito a la molécula C3 y formarla en C3b, C3a. ¿Qué tiene C3b? Pues enlace tioéster. Inmediatamente se va a pegar a la superficie. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué tienen de parecido la vía clásica con la vía de las lectinas? ¿Qué me pueden decir? Al final, ambos llegan a la formación del MAC, ¿no? Sí, pero todavía no hemos visto MAC. En lo que les he enseñado, ¿qué tienen en común y qué tienen de diferente? Lo de la formación de la C3 convertasa, ¿no? Que su C3 convertasa es la misma. Exacto, la misma. ¿Qué lo hace diferente? Que una se forma usando la MBL y las MAPS1 y MAPS2, ¿no? Esta de acá, ¿no? La C3 convertasa se formó ¿por quién? Por la MBL con las MAPS. Y la C3 convertasa de la vía clásica se formó ¿por quién? Por la C1Q, C1R y C1S. La función de C3 convertasa es la misma, C4B, C2A o C4B, C2B, que es exactamente lo mismo que esto, C4B, C2B. Entonces, vean, entender la vía de las lectinas y la vía clásica es lo mismo. Vámonos a la vía alterna, quizá la más interesante evolutivamente hablando. Esta inicia con la molécula C3. Bueno, les presento a la molécula C3, pero ya unida. Es decir, déjenme ver, perdón, déjenme regresarme tantito. Aquí lo que tengo es una molécula C3. Bueno, a ver, esta molécula C3 nos quedó claro que es una molécula así de compleja como esta. Ahora quizás ya tiene más sentido enseñarles, ¿cómo se llama? Ese enlace tioéster. Bueno, este enlace tioéster va a permitir, ¿no?, que no se hidrolice. Cuando hay un pequeño corte o se desestabiliza, entra una molécula de agua y se expone. Bueno, de forma normal, de forma autocatalítica, esta circula de forma normal, de forma autocatalítica, se puede hidrolizar, ¿no? Esta molécula la tenemos en el suero y de forma espontánea se va a poder perder ese enlace tioéster
y entonces se expone el grupo tiol. ¿Y qué voy a formar? En cualquier superficie, puedo llegar a formar la molécula C3b, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, la molécula C3b, gracias a que está pegada a la superficie, se le une el factor B, que también está en el suero. Y gracias a esto va a formar una estructura como esta, que se llama C3b. Gracias a que está en esta conformación, ¿no? Cerrada o abierta, está moviéndose realmente, vamos a tener que haga acción otra molécula que se llama el factor D. Ese factor D va a ocasionar un corte a la molécula B y la consecuencia es formar C3BB. ¿Qué va a formar la C3BBB? Pues una función de C3 convertasa. Entonces, esta es la C3 convertasa de la vía alterna, de forma espontánea, se está formando. Permítanme ponerles el siguiente video. Video. No lo sé por qué. ¿Todos ven la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Observen, les presento la C3. ¿Vieron lo que acaba de hacer? Parece un transformer, no es un transformer. Vamos a apreciarlo de nuevo. Ahí está la molécula C3, ¿no? De alguna forma, de forma espontánea, sufre un cambio conformacional. O la C4b, C2b de la vía alterna ocasiona ese cambio. O la vía, la C4b, C2b de la vía clásica hace ese cambio o de forma espontánea. De cualquier manera, va a ocurrir lo siguiente. Observen esta belleza. Les presento la molécula C3. ¿Qué observan de la molécula C3? Que su enlace tiol, que está en rojo, reaccionó porque se hidrolizó, ya sea por la que. ¿Quién puede ocasionar esto? De forma espontánea se llama vía ¿qué? Alterna. Por la vía clásica, también la molécula C3 puede ocasionarle esto, por su C4b, C2b. O la vía de las lectinas, por la misma C4b, C2b. Entonces, cualquiera que sea, puede ocasionar eso. Voy a repetirlo para que no se les olvide. Molécula C3 se expone su enlace artioéster de forma espontánea por la vía clásica o lectinas. Ocurre un cambio conformacional. Ese cambio conformacional ocasiona esa nueva molécula que, ¿cómo se llama? C3b. C3b nos queda claro que es muy diferente. Se le va a unir la molécula B, factor B. Vean cómo solo se asocia el factor B gracias a que la tengo en su forma de C3b. Es inestable un poco. Entonces tiene que llegar otra enzima a cortar ese factor B. Entonces va a llegar la enzima factor B, D de dedo. ¿Bien? Hace un pequeño corte para estabilizar esa molécula conformacionalmente. Ahí viene en color rosa el factor D. Hace un corte. Este factor D hace el corte y de esa forma tengo un complejo bimolecular formado por C3B, BB. ¿Por qué BB? B mayúscula y B minúscula, ¿no? Es para decir fragmento de menor tamaño. Observen qué función va a tener esa nueva molécula que es C3B, BB. A otra molécula de C3B, ¿qué le va a hacer? Vean, desestabiliza otra molécula de C3B, ¿no? Lo hace que exponga a quién. No, ahí está, ya la desestabilizó, le permite, le cortó algo que se dice C3A. Bueno, esto le permitió de alguna manera que se exponga ese enlace artioéster, se introduce ese enlace artioéster a la superficie. ¿Y cuántas veces va a lograr hacer esto? Muchas veces, de tal suerte que cada... Por favor, profesor Jair, creo que alguien quiere entrar. Cada que hay una C3b, pues se está formando mucha C3b, ¿no? Y esa es la función, ¿no? Todo el tiempo podemos estar formando C3b hasta que alguien la va a desestabilizar, ¿no? Y ahí les va a mostrar algo que va a desestabilizar esto. Se llama factor H. Ahorita en naranja va a llegar un factor. Este es el factor H. Vean, gracias a que tiene
dominios en consenso corto que estábamos estudiando anteriormente, permite esa flexibilidad y separarlos, ¿no? Y de esa forma, pues tengo pues apagada esa función de la C3 convertasa. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, yo tengo una duda, profe. En la vía clásica, lo que al final dijo sobre el que era de mayor tamaño y menor tamaño no me quedó muy claro. Vía clásica, me regreso a la diapositiva de vía clásica. Entonces, ¿qué es lo que yo quería transmitirles? Bueno, sea C2 o sea C4 o sea el propio C3, ¿no? Esas moléculas sufren cortes. Esos pequeños cortes me van a generar dos moléculas. La de mayor tamaño se va a llamar B, o le vamos a poner la letra B. La de mayor tamaño, y la de menor tamaño le voy a llamar A. Ejemplo, si sufre un corte C4, la de mayor tamaño se va a llamar C4B y se pega a la superficie. ¿Por qué se pega en la superficie? Porque es la que tiene el enlace tiol expuesto y se libera el pequeño fragmento que se va a llamar C4A. Si es C2, lo mismo va a pasar. Se pega a C2 y cuando sufre un corte, el fragmento de mayor tamaño se va a pegar a la superficie. Ojo, yo sé que estoy viendo que aquí dice A, pero ahorita le explico por qué dice A. Pero piense usted que se está pegando el fragmento de mayor tamaño. Sería C2B. Y el de menor tamaño es el que se libera, sería C2A. Eso pasa tanto con C4 como C2, como está aquí en la diapositiva. C4, mayor tamaño, se queda pegado, C4B. Luego viene C2, mayor tamaño, se queda pegado. ¿Por qué caramba aquí dice C2A? Bueno, porque históricamente fue la primera que se descubrió. Tan histórico que por eso se llama vía clásica, porque era lo que pensaban que complementaba la acción de los anticuerpos. Entonces, muchos libros mantienen la nomenclatura histórica. Entonces, esa excepción en la vía clásica, la molécula C2 de mayor tamaño, la invierten. En lugar de llamarla B, como debería ser, la siguen llamando A por las cuestiones históricas. Pero ustedes no se confundan, siempre piensen en que el fragmento de mayor tamaño es el que se pega a la membrana, es el que tiene pues la función, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Ok, gracias, profe. Retomo la pregunta de su compañera para decir qué pasa con los fragmentos más pequeños. Bueno, los fragmentos más pequeños, así como en esta diapositiva, les enlisté las funciones, bueno, voy a utilizarla para recalcar mayor cantidad de funciones. Bueno, C2A, los fragmentos de menor tamaño que se desprendieron por vía clásica, vía lectinas o vía alterna son las siguientes. C3A, C4A, C2A. Todas esas tienen función de activar células y de inducir quimiotaxis. De ahí que se les llama anafilatoxinas. C3B, que es la que se pegó y que vieron que se pega muchas veces, tiene función de opsonina, es decir, superficies llenas de C3B son más fáciles ser opsonizadas. Entonces, puede dejar el complemento hasta aquí, hasta la opsonización, la quimiotaxis y cómo se activó las diferentes vías hasta su 3-convertasa, incluso solo por cuestiones históricas bilicis, pero no vimos cómo formamos el complejo de ataque a membrana. Si de alguna forma yo tuviera un animalito, un modelo animal, de una manera yo no pudiera tener la molécula C3, ¿no? Tengo una mutación en la molécula C3, ¿creen que sea capaz de formar el complejo de ataque a membrana? Bueno, si sabemos en la diapositiva anterior, ¿no? Está que todo converge en C3 convertasa para posteriormente formar el complejo de ataque a membrana. Si de alguna forma yo no tengo la molécula que es blanco de esta función, ¿creen que pudiera llegar a formar esto? El resultado se esperaba que no era capaz, ¿no? Gracias a que se hizo ese modelo animal para estudiar el complemento, se dieron cuenta que sí era capaz. Entonces se preguntaron cómo. Entonces así aparecieron otra serie de enzimas
que participan, coadyuvan a esta activación del complemento, y entre ellas la cascada de la coagulación. El paso de protrombina a trombina va a tener acción también directa sobre la molécula C3, es decir, que tiene función de C3 convertasa. El paso de trombina a fibrinógeno va a tener función como C5 convertasa, que es más adelante en la vía. Entonces, si no tienen todo esto, bueno, todavía les queda la formación de trombina fibrinógeno, que tiene su función sobre esta molécula, que va a llegar a formar el complejo de ataque a membrana. Entonces, otra cosa interesante es que esta molécula, una vez activa, genera mucho C3b. Entonces, algo la tiene que estabilizar o apagar. Entonces, en un primer escenario, si es un patógeno, lo que quiero que esta función se siga activando. Entonces, una molécula que se une a este complejo bimolecular formado por C3b-BB es la properdina. La properdina permite estabilizar esta molécula y seguir siendo muy eficiente, ¿no? Pero si esto se está formando en una célula propia, entra el factor H para desestabilizar este complejo bimolecular para que ya no se siga opsonizando esto, ¿no? Entonces, aquí está la vía donde se ve la properdina. Entonces aquí más sencillo, simplemente con dibujos. C3b se pega a la superficie. Si es un patógeno, pues queremos que ese C3b se le pegue a la molécula B, luego el factor D corte a la molécula B y se forma esta C3 convertasa. Queremos que sea estable, entonces le pega la properdina y se hace un complejo trimolecular que ya es muy estable. Aclaro, esto lo quiero cuando es un patógeno. También se observó que la properdina por sí sola es la que se puede pegar inicialmente a un patógeno. Tengo el ejemplo de una properdina. Vean, una estructura muy conservada con 2 argininas, 3 triptófanos, una estructura pequeña que va a formar este tipo de trímeros. Esto también puede interaccionar, se ha visto, con ciertas estructuras de patógenos, y al estar pegada a la superficie favorece que se una la C3b, ¿no? Y una vez unida a la properdina C3b, se le une el factor B, prácticamente lo mismo de acá, pero en un orden diferente. Aquí el que inició es C3b, aquí el que inició es la properdina. De ahí que esta vía de activación le llamaron la vía de la properdina. Conclusión, hay diferentes vías de activación, ¿no? Pero todas desembocan a la función de C3 convertasa. Lo mismo, pero en otra imagen, ¿no? Vean, vía clásica, C3b, BB, ¿no? Perdón, vía alterna, formación de esa C3 convertasa, desdobla mucho C3b. ¿Qué va a pasar si este complejo bimolecular, después de desdoblar varias C3b, una molécula de esas C3b se une a ese complejo? Bueno, lo que va a formar es que vamos a tener un complejo trimolecular formado por C3b, BB, C3b, ¿no? Y ese complejo bimolecular va a tener función, como dice aquí, de C5 convertasa. Entonces, vamos a pensar en la C3 convertasa de la vía de las lectinas. ¿Alguien la recuerda cuál es? C4b, 2b. Exacto. Esa que está desdoblando muchas C3 en C3b, C3a, ahora únale a esa C3 convertasa una C3b. ¿Cómo quedaría? C4b, C2b, C3b. Exacto. Eso que acaba de decir ese complejo trimolecular va a tener función de C5 convertasa. Si les hago la misma pregunta para la vía clásica, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, esa C5 convertasa, ¿qué hace? Bueno, corta la molécula C5 en C5b y C5a. C5a es una anafilatoxina y C5b, al ser una proteína verdadera del complemento, se une a la membrana. Y aquí viene lo más sencillo, por eso les dije, viendo hasta C3 convertasa, prácticamente estábamos acabando complemento, porque cuando se une C5b a la membrana, observen lo que pasa. C5b unido se le une C6, y luego de C6 se le une C7, y luego de C7 se le une C8, de tal suerte que tengo C5b, C6, C7 y C8. C8 permite que se unan varias C9, ¿ya? Varias C9, formando ese famoso complejo de ataque a membrana. Este C9 polimeriza, son varias unidades de C9 para formar
ese complejo de ataque a membrana. Entonces, independiente por qué vía, el llegar a C5b me permite la formación del complejo de ataque a membrana. Si no llegase hasta C5b, pues ya formé opsonización, ya hice función de opsonización, ya hice función de anafilatoxina. Ahora, si llego hasta C5 convertasa, seguramente voy a formar este complejo de ataque a membrana. Vamos a dejarnos de nombres y vamos a ver estas imágenes que sorprenden, ¿no? Aquí les muestro una micrografía electrónica de barrido de una bacteria de coli, ¿no? Muerta por complemento. Observen que existe el MAC. Vean cómo el MAC desestabiliza su membrana. Vean cómo le hace hoyos a la membrana, ¿no? Aquí tengo una partícula, y esto le ocasiona la muerte de la bacteria. Entonces, sí existe el MAC, sí daña el MAC, ¿no? Aquí tengo una partícula viral, ¿no? Una partícula viral opsonizada por C3b y no opsonizada por C3b. Entonces nos damos cuenta que pues realmente la partícula viral se observa diferente cuando está opsonizada. Esa imagen nos da idea de que realmente sí se va a pegar mucha molécula de C3b en la superficie, ¿no? Entonces esto ya es más fácilmente visto por los macrófagos. Algo importante para redondear, nos dimos cuenta que es tanto C5a, C3a e incluso C4 y C2a van a tener funciones de activación de células de anafilatoxina, aunque las que se consideran mayor propiedad de anafilatoxina de activar la respuesta son las producto de C3a y de C5a. Las provenientes de las convertasas, ya sea C3 convertasa o C5 convertasa. Entonces, tanto C3A como C5A pues van a tener la función de anafilatoxina. ¿Por qué? Bien sencillo entender, porque cada que se produce en el sitio va a ocurrir lo siguiente. Directamente pueden llegar al macrófago porque tienen receptores para C5A y C3A, ocasionando la activación del macrófago, ¿no? La activación del macrófago. Puede llegar a las células cebadas y esto los va a ocasionar degranular. Dentro del contenido de sus gránulos, algo característico es la histamina. ¿Y qué va a ocasionar la histamina? Bueno, en músculo liso va a ser contracción. En endotelio, las aminas vasoactivas van a hacer relajación, ¿no? Dilatación. Y cuando se dilata un endotelio, pues va a generar un incremento de la permeabilidad vascular, es decir, va a permitir la llegada de mayor contenido líquido a este tejido. En consecuencia hay un edema, ¿no? Además, esas anafilatoxinas permiten la liberación de quimiosinas por parte de las células endoteliales o las células epiteliales. Además, pues va a permitir en algunas ocasiones estas gránulos y estas anafilatoxinas activar directamente el endotelio, ¿no? Y una vez que está activado el endotelio, observen cómo los neutrófilos van a empezar a rodar, ¿no? A rodar, es decir, que se van a pegar al endotelio y aunque venga con mucha presión, pues van a ir prácticamente caminando alrededor del endotelio para llegar al sitio donde está ocurriendo eso. Perdón, así sí son los experimentos. Okay. Creo que ya se resuelven esas dudas. ¿Dudas, preguntas, inquietudes sobre las anafilatoxinas? Esta imagen se las traigo simplemente para que visualicen que cuál ocurre primero, cuál ocurre después. Bueno, si hay anticuerpos, puede ocurrir la clásica. Si no hay anticuerpos, de todos modos se activa complemento. Seguramente todo está ocurriendo al mismo tiempo. Vamos a ver rápidamente si hay anticuerpos, se pegan al patógeno a través de C1Q, va a formar la C3 convertasa a partir de C4 y C2, ¿no? Formando esta C3 convertasa que directamente desdobla C3. Recuerden que la MBL, si tiene superficie de carbohidratos, va a ser lo mismo. Vean, aquí se aprecia efectivamente que es lo mismo. Usa la C2 y usa la C4 para formar la misma C3 convertasa, ¿no? Si es la vía clásica, digo la vía alterna, de forma espontánea, C3, se desdobla C3b y todo se opsoniza de C3b.
Una vez pegada una C3B, se le puede pegar la molécula B, que es cortada por factor D, y se forma esta C3 convertasa. Ya sea esta C3 convertasa o esta C3 convertasa, ¿qué hacen? Lo mismo, desdoblar más C3B. Si alguna se les une, pues vamos a formar la C5 convertasa, como pueden ver aquí. C3B con C3B más una BB, una C5 convertasa de la vía alterna. Aquí nuevamente observamos lo mismo. Esta C3 convertasa de la vía clásica o la de las vías lectinas, si se le une una C3B, ¿no? Este complejo trimolecular tiene función sobre C5 convertasa. ¿Y qué hace? Permitir la unión de C6, C7, C8 y C9 que polimeriza y hace el complejo de ataque a membrana. En esta diapositiva podemos ver claramente, ¿no? C3A, que es producto de la C3 convertasa, C5A, que es producto de la C5 convertasa, directamente actuando como anafilatoxinas, ¿no? Aclaro, estas son las dos clásicas anafilatoxinas, las que se llaman anafilatoxinas, aunque estos productos pues llegan a tener ciertas propiedades de activar células, pero estos son los que se llevan el crédito, C3A y C5A. ¿Por qué? Porque están perfectamente caracterizados sus receptores. Entonces, ¿por qué se les llaman anafilatoxinas? Porque ocasionan todo esto, ¿no? Entonces, les permite tener el panorama completo. Entonces, quizá hasta ahorita algo que cuando yo vi por primera vez complemento me daba miedo es, yo decía, bueno, les voy a ser sincero, lo primero que yo dije es, ¿y para qué estudio complemento? ¿No? Me lo habían hecho aprender de memoria cuando yo estudié bacteriología y realmente lo estudié solamente aprendiéndome el orden de memoria y no entendía por qué. Después que llevé inmunología entendí un poquito y ya luego cuando estudié más a fondo me di cuenta de algo tan interesante y de la aplicación de esto. ¿Por qué les enseño complemento? Porque muchos de ustedes están pensando, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, ahí les va una función para qué les sirve. Todos hemos escuchado una enfermedad conocida o un daño neurodegenerativo o un daño por la edad que se llama vista cansada. Bueno, esto de la vista cansada no es más que enfermedad de la mácula, degeneración de la mácula. Entonces, las gentes mayores a veces usan lentes, no como los que usamos en este momento por astigmatismo o miopía, sino por vista cansada. ¿Y qué es eso? Que se degenera la mácula, ¿no? La mácula, las células responsables de hacer esa traducción de la visión, ¿no? De captar la luz y traducir a una visión a las imágenes que tenemos. Bueno, ¿quién creen que es el responsable de esto? Te lo estoy presentando. La molécula C3. ¿Y por qué caramba se le pega C3B a esas células? Bueno, se le pega porque acá nos dimos cuenta que complemento de forma autocatalítica en todo momento se está pegando C3B a la superficie. Entonces, es peligroso tener C3B. Entonces, ¿por qué no tengo problemas de vista cansada en este momento? Pues bueno, porque de alguna forma la C3B que se está pegando se está inactivando, ¿no? No está dejando que se siga formando esta C3 convertasa por un mecanismo de regulación. Otra enfermedad que tiene mucho que ver con complemento es el Alzheimer, ¿no? Mucho se habla del daño a nivel de las neuronas. ¿Y quién es el responsable de estarlas dañando? El complemento. Entonces, tanto así que varios blancos de nuevos fármacos están dirigidos con complemento, ¿no? Entonces, en un futuro vamos a tener, o ya existen, fase 1, fase 2, incluso hay de fase 3, inhibidores de la vía del complemento de la C3 convertasa para disminuir este daño degenerativo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que cuando estén a la cabeza de estos nuevos fármacos y lean su mecanismo de acción, puedan tener un panorama amplio de qué se está tratando. Entonces, eso nos lleva a estudiar un poquito la regulación, y entender la regulación no es más que entender algunas moléculas. Aquí están quizá algunos receptores de complemento, pero me voy a ir directamente a explicar ya su acción de regulación.
Son varios, no voy a mencionar todos, pero con esta diapositiva son los que están aquí enlistados, que pueden ir leyendo. Yo digo, no tiene sentido ahorita que, digamos, el receptor de complemento es una molécula de 190 kilodalton. Bueno, sí, eso es interesante, pero ¿qué me dice, no? Entonces, aquí los tengo enlistados, CR1, CR2 y MCP, ¿no? Y DAF. ¿Qué tienen en común estos 4 receptores? Bueno, tienen en común que tienen las mismas unidades, son repeticiones ricas en consenso cortas, unas más grandes, unas más pequeñas y unas muy pequeñas, pero todas tienen conformaciones que les permite flexibilidad y sus ligandos son muy parecidos, son productos de la molécula C3. Entonces, el receptor de complemento 1 une a C3b. Entonces, si tengo una superficie de patógeno recubierta de C3b, ¿no? Entonces, mis macrófagos o mis células fagocíticas seguramente tienen el receptor de complemento 1, o también conocido como CD35, y eso le ayuda de alguna manera a fagocitar. Si yo C3b en una célula propia lo estoy tratando de regular, ¿no? Y lo regulo para desdoblarlo, en lugar de tener C3b, tengo C3dG, una parte más pequeña de la molécula, ya para inactivarlo. Entonces, este es reconocido por receptor de complemento 2, ¿no? Así también otras moléculas directamente reconocen C3b, por ejemplo, DAF55 y MCP, también conocido como CD46, directamente pues, son capaces de reconocer C3b o algunas formas de C3 convertasa, ¿no? ¿Para qué? Para ocupar sus sitios y inactivarlos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta molécula C3bb se pegara a un eritrocito y se activara MAC en un eritrocito? Ocasionaría lisis. Porque nuestros eritrocitos, que están en todos lados y están ahí de espectadores porque tienen que llevar el aporte sanguíneo, no les pasa nada con la autocatálisis espontánea de C3? Bueno, porque todos nuestros eritrocitos tienen esta molécula en su membrana, CD55. ¿Y qué creen que pasa? Una vez que se llega a unir una C3 convertasa al eritrocito, pues se inactiva gracias a esta molécula que se llama CD55, se llama DAF, ¿no? Factor de decaimiento acelerado, o sea, decae esta aceleración de activación del complemento. Entonces, existe una enfermedad en la cual existe una mutación en esto y el cuadro clínico es una hemoglobinuria paroxística nocturna, que no es más que una hemólisis de sus eritrocitos por tener deficiencia de esto. Hay un fármaco recombinante, ¿no? Que trata de mantener, de evitar la hemólisis de estos eritrocitos, inhibiendo la formación de C3 convertasa en estos pacientes que no tienen funcional su molécula DAF, ¿no? Es un fármaco que ya está en venta, es un biológico que ahora ya van a entender su mecanismo de acción, ¿no? Otro receptor, sí. Una pregunta, es que ya me revolví. Entonces, C3 reconoce a CR1, CR2, MCP y DAF. C3b. C3b puede ser reconocido por CR1, principalmente en macrófagos, puede ser reconocido por CR2 siempre y cuando esté en su forma como inactiva. C3b, a través de estos factores, se tiene su forma inactiva, que son estos. Entonces, si está de esta forma, es reconocida por el receptor de complemento 2, ¿no? Si está como C3b, o es reconocida por complemento 1 o por este de acá. Si está en su forma de C3b, formando C3 convertasa, es reconocido por CD55. Entonces, nada más seguimos las flechitas. Quizá lo más común es receptor de complemento 1 y receptor de complemento 2. Regla mnemotécnica. Si está en un patógeno, seguramente lo reconozco por CR1. Si está en una célula propia, seguramente lo reconozco por receptor de complemento 2, es decir, en su forma inactiva, ¿no? Si lo tengo en su forma de C3 convertasa, pues lo reconozco directamente por DAF, ¿no? Y si está en una célula propia C3b, además de DAF, como C3 convertasa, pues lo puedo reconocer por
CD46, que es MCP. Entonces, sí, tiene múltiples receptores. No sé si la revolví más o la aclaré. No, sí, ya, gracias. Sí, a veces quisiéramos tener un ligando y un solo receptor. Lamentablemente no, porque depende en qué tipo de células lo tenemos. Quizá con esta diapositiva ya estamos preparados para verla. Apantalla mucho, pero es algo sencillo y simplemente nos dice que la vía clásica alterna de las lectinas, pues todas van a tener la función de C3 convertasa y es desdoblar a C3. Aquí tengo C3, ¿no? Con su enlace tioéster, cuando se hidroliza se libera C3A y se pega a la membrana. Si fuera un patógeno que quiero, que entre el factor B y se forma C3BB, ¿no? Y esto tiene función de opsoninas, ¿no? De opsonizar. Ahora, si esto está en un eritrocito o en algo propio, pues necesito mecanismos que me regulen, ¿no? Y dentro de estos, perdón, se me movió, dentro de esos mecanismos, el que salta a la vista va a ser la molécula de decaimiento, el DAF. DAF e incluso también CR1. Ambos lo que hacen es apagar esa C3 convertasa. Estos están en membrana, pero aquí se le suma uno que está soluble, el factor H, que ya lo habíamos visto en el video. Entonces, estos tres apagan la C3 convertasa como mecanismo de regulación, ¿no? Ahí les voy a poner un ejemplo que viene en clásicos examen final, ¿no? Si se presenta una Salmonella typhi que en sus islas de patogenicidad expresa ácido ciálico y el ácido ciálico tiene afinidad por unión al factor H, ¿qué mecanismo de la respuesta inmunológica estuviera evadiendo? Entonces, lo que estoy diciendo es una Salmonella que el factor H que está soluble lo une a la Salmonella. ¿Qué ventaja tendría que Salmonella tenga en su membrana factor H? ¿Que evitaría la lisis? Que evitaría la lisis. Dicho más concreto, evitaría o apagaría ¿qué? La C3 convertasa, ¿no? Estaría apagando esa C3 convertasa y con eso está evitando, lejos de la lisis, está evitando que siga siendo opsonizada Salmonella typhi. Entonces, si se dan cuenta, el factor H se une a las membranas o se pega a la membrana cuando hay ácido ciálico. Vean, vamos a analizar ese ejemplo tan sencillo. ¿Quién tiene más ácido ciálico? ¿Los patógenos? ¿O qué célula ustedes conozcan que está repleta de ácido ciálico? Los eritrocitos. Los eritrocitos casualmente tienen mucho ácido ciálico. Eso que les permite unir mucho factor H y si un eritrocito se le unió C3 convertasa, la apagan esa actividad, ¿no? Y tiene otra función el ácido ciálico. Al tener carga, permite la repulsión entre eritrocito y eritrocito y de esta forma no se conglomeran los eritrocitos, ¿no? Entonces, si de plano otro mecanismo de apagar el complemento es cuando ya está opsonizado, una superficie opsonizada, pues puede ser blanco directo de un macrófago. Entonces, si es una célula propia, pues no quiero que me la estén dañando los macrófagos. Difícilmente la van a poder fagocitar, pero si es un neutrófilo, especie reactiva, que dañen esa célula, o si es un eritrocito, los eritrocitos sí pueden ser fagocitados. Entonces, ¿qué requiero? Pues que alguien me quite esa opsonización. Entonces, si es una célula propia y está opsonizada, entran otros factores que son parecidos, bueno, que muchos se comparten, pero otros son diferentes. Aquí entra MCP, ¿no? MCP reconoce a las C3B cuando está opsonizado, ¿no? El propio receptor de complemento 1, el propio factor H unido al factor I, pues ocasiona que las opsoninas pasen a su última fase, es decir, las inactiven. Por eso se llama IC3B y al final el último pedacito que queda se llama C3DG. Esta es una forma inactiva de la molécula C3B, que es la que está opsonizando. Si nos ponemos un poquito a razonar esto, dense cuenta que la forma de inactivarlo es quitarle casi todo, pero lo único que no se va a poder quitar es el enlace covalente, porque recuerden que esta opsonina se unió a la membrana por un enlace covalente. ¿Dudas, preguntas?
Entonces, hasta aquí voy a dejar los mecanismos de regulación, ¿no? Bueno, voy a enseñarles otro muy sencillo, que es el inhibidor de C1, ¿no? Este es el que se está produciendo de forma recombinante para tratar la enfermedad macular degenerativa. Profesor, Sí. es que a mí como que no me quedó muy claro la transición de C3 convertasa a C5 convertasa. Ok. Es de los temas de acá. Ok. Entonces, vamos a visualizar en esta la C3 convertasa. Aquí está la C3 convertasa proveniente de la vía clásica, de la vía de las lectinas. Nos queda claro que es una C4b, C2a o C2b, o sea, los fragmentos de mayor tamaño, ¿no? Aquí está la C3 convertasa. Acá está la C3 convertasa de la vía clásica. Digo, de la vía alterna, perdón, vía alterna. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda de las C3 convertasas? ¿Qué hacen las C3 convertasas? Opsonizar, ¿no? Se pegan a la membrana. Y tiene Cortan una... C3 y eso de cortar a C3 generan mucho C3b, ¿está de acuerdo? Que es Ajá. opsonizar. Ahora, a esa C3 convertasa, péguele una opsonina. Entonces, de tener un complejo bimolecular, ahora ¿cómo lo formé? Trimolecular. Vean, C4b, C4b. C2a, C2a. ¿Qué tiene de nuevo? Una C3b. Entonces, de ser bimolecular ahora es trimolecular. Lo mismo pasa acá. De tener un C3b, BB, péguele una C3b extra. Y ahora tengo un complejo trimolecular. Ahora, cuando estas C3 convertasas se les pegó un C3b a la propia molécula, estas que son trimoleculares, de 3 moléculas, ya tienen función de C5 convertasa. Es decir, ya no más van a cortar C3. Ahora, ¿quién van a cortar? ¿A C5? A C5. Y como C5, recuerde que C3, C4 y C5 son las verdaderas de complemento, el fragmento de mayor tamaño de C5, ¿dónde se va a pegar? A la membrana. Y cuando ya está pegado a la membrana, va a reclutar C6, C7, C8 y varias moléculas de C9. Y esto es lo que se conoce como complejo de ataque a membrana, que va a estar asociado pues, con la lisis de esa célula de patógeno, como está en el ejemplo. No sé si ahora sí fui más claro. Sí, muchas gracias. De nada. Y si quieren, para ponerle más emoción al asunto, existen muchas otras enzimas como pueden ser de la coagulación o muchas proteasas extrínsecas, ¿no? Como el sistema de las cininas, cualquiera de estos, calicreína o trombina, protrombina, esas enzimas, vean de qué función tienen, tanto de C3 convertasa como de C5 convertasa. Se pone más emocionante el asunto, ¿no? Pero con que tengan claro eso, creo que no se les va a olvidar. Entonces, son los mecanismos de regulación. Quizá esta es una imagen que apoya más cómo se inactiva la molécula C3. C3 está como C3b aquí ya opsonizada. Si es una célula propia, tiene que inactivarse. ¿Cómo se va a inactivar? Bueno, se va a inactivar por estos factores y vamos a tener la última consecuencia que es C3DG. Algo importante, lamentablemente cuando hay deficiencia de alguna proteína del complemento, lo que más se tiene, vean, alguna deficiencia de estas proteínas del complemento, lejos de tener infecciones recurrentes por bacterias piógenas, recuerden que bacterias piógenas son las que tienen cápsula, ¿no? Neisseria, gonorrea, es poner un ejemplo, Haemophilus influenza, otro ejemplo, esas son prácticamente destruidas por complemento. Entonces, un paciente que tiene una deficiencia de estos elementos del complemento, pues difícilmente se va a defender de esas bacterias. Además de eso, pues presenta una enfermedad tipo lupus, ¿no? ¿Por qué lupus? Porque el complemento nos quedó claro que además permite depurar complejos antígeno-anticuerpo y eso permite pues mantener la homeostasis. Si no tienes el sistema que depure, pues se queda la basura, eso ocasiona inflamación. Y digo basura, pues son los complejos inmunes que tendrían que haber sido depurados. Entonces, algo interesante, que deficiencia de complemento se asocia también con enfermedades autoinmunes. ¿Qué tan comunes son? Vean, ¿no? La frecuencia. Son pocos casos, ¿no? de lupus. Este es lupus eritematoso.
recurrencia de infecciones, ¿no? Y algo bien interesante, esta imagen tiene el complemento y todo lo que está en rojo son proteínas de microorganismos que evaden el complemento, ¿no? Desde prácticamente la proteína A de Staphylococcus aureus que toman los anticuerpos de esta forma. Bueno, esto ya es un mecanismo de evasión. Tenemos proteínas que inactivan C1Q, proteínas que mimetizan el inhibidor de C1Q, proteínas que actúan acabando con la opsonización, ¿no? A diferentes niveles, ¿no? Inhibiendo el MAC, degradando el C3b, ¿no? Entonces, a diferentes niveles. Aquí está una lista de nombres de bacterias y cuáles son los factores. Esto apoya más a decirles lo que les he comentado. Un patógeno es cada vez más patógeno, se le llama patógeno porque lo que ha aprendido a hacer es evadir la respuesta inmunológica. Y dentro de esos mecanismos de evasión, muchos de ellos están en complemento. Algo interesante que hoy en día está recobrando mucho por lo que está pasando por SARS-CoV-2 es que muchos patógenos también aprovechan al complemento para, en lugar de ser eliminados, facilitan la entrada. Es el ejemplo del virus de HIV, el virus de ébola, ¿no? Estos virus, al ser opsonizados, bueno, eso es lo que le permite la entrada a la célula del hospedero, ¿no? El receptor de complemento 2 y el 3 aprovechan que estén opsonizados, incluso que estén inactivados. Recuerden que su envoltura es propia, células propias, y eso le permite infectar nuevas células. De ahí que muchas estrategias contra estos virus, pues va a ser como blanco proteínas del complemento. Profesor, ¿y hay técnicas como para evitar la opsonización? Sí, una de ellas es lo que biológicamente hace el cuerpo, que estaba en esta diapositiva. Algo que está perfectamente opsonizado, una forma es con factores solubles, el factor H en conjunto con el factor I. Lo que es opsonizado te lo degrada, ¿no? Esa es una. O la otra es que se expresen estas proteínas, ya sea MCP o CR1, en esa célula que está opsonizada, y esto también contribuye junto con el factor I a que la opsonina, que es C3b, pase a su última consecuencia. Otra estrategia no solo es ya lo opsonizado, tratarlo de no opsonizarlo, sino que ya no se esté opsonizando, porque recuerde que C3 convertasa desdobla mucho a C3, entonces lo podemos atacar ahí. Entonces, todas estas moléculas se han hecho productos biológicos y se han probado el factor H, el factor I, para evadir o evitar esa opsonización que llega a ocasionar inflamación. De ahí que mi siguiente diapositiva era esa, ¿no? Complemento como factor de patogenia en enfermedades. Y vean, gran parte del daño en infarto cerebral pues lo trae complemento. Entonces, ¿qué ha hecho la industria farmacéutica? Crear inhibidores de complemento de la C3 convertasa para disminuir el daño, ¿no? Lo mismo en Alzheimer, lo de enfermedad macular degenerativa, que es vista cansada. En el asma está participando en gran medida también complemento, ¿no? Enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, la lista es grande. De ahí que ahí están más nombres de enfermedades, que ahí está. El futuro es inhibidores del sistema de complemento como agentes terapéuticos. Entonces, a diferentes niveles pueden llegar a inhibir. Ahí están algunos estudios, ¿no? Con algunos inhibidores, ya fase 3, fase 2. Muchos de esos son anticuerpos monoclonales, ¿no? Que se usan y que su blanco terapéutico es complemento. Aquí unos en fase de investigación y prácticamente ese es el recorrido que les quería dar de complemento. Entonces,